Y al fin podemos reportar una buena noticia respecto a la pandemia y su impacto en nuestro país. Tuvieron que pasar 18 meses y 2 semanas para que Lima no registre un solo fallecido por COVID-19, pero esta no es la única noticia a considerar. De acuerdo a la información del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron solo 8 fallecimientos debido a la pandemia en todo el país. A no bajar la guardia. Vamos a mirar cifras, precisamente los detalles del reporte de la sala situacional del Ministerio de Salud. Ahí lo tienen en pantalla. Los casos confirmados en las últimas 24 horas son 569 casos confirmados. Tenemos ahí el número también al lado derecho, 8 fallecidos, como habíamos mencionado, a nivel nacional, altas hospitalarias 84. Estos 8 fallecidos se han presentado en otras regiones, ya no en Lima, pero como seguimos enfatizando, tenemos que mantener la guardia en alto, cuidarnos del coronavirus, vacunarnos sobre todo. Les vamos a mostrar las cifras de manera desagregada acerca de en qué regiones se han presentado estos casos. Apurímac es uno de ellos, un fallecido en Apurímac, 1 en Cusco, 3 en Piura, 2 en Puno y 1 en la región San Martín. Bien, vamos a analizar qué significan estos números. ¿Podemos ya estar tranquilos? ¿Pasó la pandemia? Nada de eso, pero vamos a conversar con Juan Carvajal, precisamente, un experto, un analista de datos de Open COVID para tener clara cuál debe ser nuestra reacción ante esta noticia. Señor Carvajal, muy buenas noches, bienvenido a Edición Central. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches, gusto saludarle. ¿Cuál debe ser nuestro balance? ¿Cómo debemos tomar los ciudadanos esta información? Si bien es cierto, son cifras alentadoras que ya marcan, no hay duda que las vacunas están haciendo su trabajo, que es salvar vidas. Y lo de hoy de Lima ya se veía en otras regiones como Tacna, como Ayacucho, Pasco, Ucayali, que venían registrando 0 fallecidos en los últimos días. Hoy importante es pues que aquellas personas que habiendo recibido su primera dosis vuelvan por su segunda, porque estamos viendo que las vacunas están haciendo su papel. Ahora, es importante aclarar a quienes nos están viendo que mañana podríamos tener reporte en Lima y en otras regiones donde no ha habido decesos de fallecidos, lo que no significa que haya un retroceso, sino que es parte de la evolución de la pandemia en nuestro país. ¿Cómo explicamos esto? O mejor dicho, ¿en qué regiones todavía mantenemos un riesgo alto? Sí, en efecto, las cifras se actualizan diariamente, se va retroalimentando. Aún hay regiones con alta cifra de fallecidos, o sea, sigue siendo Lima una alta cantidad. Así es. Lo que hoy se ha reportado con respecto a ayer, de alguna otra manera, es una buena señal que esperemos que en los días venideros siga esta línea de baja de funciones. Es más, si uno ve las cifras a escala nacional, en abril, donde ha sido el mes más crítico, a diario fallecían 800 personas. Han pasado 5 meses, hoy el promedio está en 30. En Lima el promedio es 10 en los últimos 7 días. Y ayer ya se registra 0 fallecidos. Pero hay regiones como Piura, hay regiones como Cajamarca, que aún pues tienen promedios diarios altísimos, ¿no? Hay un dato importante, usted señala que la vacunación ha sido clave para arribar a estas cifras que nos dan cierta tranquilidad. Sin embargo, no olvidemos que el 37% de la población, solo el 37%, tiene ambas dosis inoculadas. Por tanto, todavía tenemos un trabajo por delante. ¿Cuál debería ser el tema central del gobierno para los próximos días, para consolidar estos números que pueden ser favorables? Mire, en ese contexto que usted refiere, efectivamente es el 37%, estamos hablando de aproximadamente 10.300.000 personas que ya recibieron su dosis, pero aún hay aproximadamente 5.200.000 que habiendo recibido su primera, aún falta su segunda. Entonces el enfoque debe ser justamente en que ir en aquellas personas, por ejemplo, que están rezagadas, que son alrededor de 1.200.000. Estrategias como ir a buscarles, ¿no es cierto?, casa por casa, darle más información que con una no basta, sino que hay que completar la segunda. Y por otro lado también está el tema de la población, que habiendo recibido su primera, que vaya según la programación y cumpla con su segunda dosis.
Y también es importante, el gobierno pone énfasis en los rezagados. Primer punto. Lo segundo, las recomendaciones que hacíamos desde el primer día, el distanciamiento social, no concurrir a espacios cerrados. El fin de semana hemos tenido fiestas COVID en muchas regiones donde se considera que el riesgo mayor ya pasó. Quiero cerrar con la siguiente interrogante, señor Carvajal. Se hablaba de una tercera ola, se habla de esta variante Delta Plus. ¿Hemos pasado ese peligro? Por estos números, ¿nos dicen que hemos pasado o por el contrario deberíamos mantener todavía la guardia en alto? Sí, la guardia debe estar en alto porque una tercera ola aún es latente. No hay país en el mundo que no haya estado exento de una tercera ola. Si bien es cierto, hoy las cifras son, digamos, auspiciosas, si cabe el término, en el país, pero aún en el país sigue personas contagiándose. Aún en el país, aunque hoy se han registrado 8 pérdidas, pero son 8 pérdidas humanas que lamentar, así que no hay que por ningún motivo bajar la guardia. Y no olvidemos además, y con esto le agradecemos mucho la oportunidad de conversar, señor Juan Carvajal, gracias por esta entrevista. No olvidemos que hace pocos meses veíamos largas colas de personas desesperadas por oxígeno, personas que fallecían en las colas de los hospitales como consecuencia de esta pandemia. Muchas gracias, vamos a reflexionar juntos, vamos a tener presente el dato. Hoy celebramos un número auspicioso, 0 muertes en Lima debido al COVID, pero nuevamente, no es por machacar, pero no bajemos la guardia.